Ok. Listo, entonces, pues buenas tardes a todos los que se conectan hoy con nosotros. Buenas tardes, profe. Para nosotros, Hola. pues, un placer contar contigo en esta sesión de conversatorios y o presentaciones de Hilando Conocimiento. Y pues para los que están llegando hasta ahora, pues queremos presentar a la doctora Irina Morales, doctora en entomología de la Universidad Federal de Viscosa, magíster en ciencias y biología de la Universidad Nacional de Colombia y licenciada en biología y educación ambiental de la Universidad de Quindío. Ella actualmente es docente asociada al programa de biología de la UPTC y coordinadora del laboratorio de entomología. Además de eso, es integrante del grupo de investigaciones CISBio y miembro de la Sociedad Internacional de Heterotectólogos. Y actualmente pues trabaja en temas relacionados con sistemática, taxonomía, biodiversidad, conservación y biogeografía. Profe, ¿nos quieres agregar algo? No, así está muy bien. A ustedes muchas gracias por la invitación. Realmente me gustó hacer mucho esta charla. Espero que todos la disfruten, igual que yo la disfruté haciéndola. Entonces, les voy a hablar un poquito de la historia de estos chinches, como puso una amiga por ahí en su estado, vamos a patinar por Boyacá. Y entonces la idea es conocer un poco de la historia entonces de los chinches en Boyacá. Y quisiera empezar a mostrarles el logo del Laboratorio de Entomología de la UPTC, que estamos estrenando el día de hoy. Este logo pues representa lo que trabajamos en el laboratorio actualmente, que ya les voy a contar un poco más adelante, pero quiero que vean que hay diferentes grupos de trabajo, o sea, yo trabajo con chinches, pero más adelante les voy a contar qué más cosas maravillosas con insectos estamos haciendo. Empezando un poco de la historia, de cómo es que llega la entomología. Bueno, habrá gente, no sé si todos sabrán que la entomología, que es el estudio que se encarga de estudiar los insectos en muchos aspectos. Entonces, llega la entomología un poquito en la historia, en la UPTC. ¿A partir de qué año aparece la entomología a tomar mucha fuerza en la UPTC? Es con la llegada de nuestro profe Freddy Molano, pues que ya nos dejó hace un año, pero que dejó un gran legado que con esto iniciamos. Freddy Molano llega a la universidad, a la UPTC en el año 2006, a hacerse cargo del Museo de Historia Natural y al mismo tiempo inicia, que podemos ver acá en esta fotografía, inicia con un espacio muy pequeño, un laboratorio de entomología, porque él también era entomólogo. Entonces empieza a presentar cursos de entomología, donde los primeros estudiantes fueron entonces los que iniciaban la colección de entomología. Una colección de entomología se encarga entonces de, con los estándares internacionales, hacer una recolección con fines de estudio científico principalmente. Esta colección fue creciendo no solo con especímenes de insectos de Boyacá, sino a partir de salidas de campo, como llamamos en biología, a diferentes regiones del país. Entonces, la colección no es netamente, digamos, así de alta montaña, que porque ser la UPTC y estar en la ciudad de Tunja, no. Se hicieron varias colectas en diferentes lugares y pues a Alfredi le encantaba mucho el mar, se hicieron muchas recolectas y en el año 2008, en el segundo semestre, yo también llegué en la UPTC a colaborar un poco con la parte de entomología y entonces hacíamos salidas de campo con estudiantes también de electivas de entomología, donde fuimos en estos años 2008, 2009, 2010, que estuve en la UPTC, antes de ir a hacer mi doctorado, hicimos salidas de campo donde también recolectamos y fuimos enriqueciendo la colección a San Luis de Gaceno, a Santa María, y fueron salidas muy importantes para enriquecer la entomología. A partir de que se crea el laboratorio de entomología, empiezan a existir personas interesadas en el estudio y empezamos a crecer un poco con las personas. Muchos nos siguen acompañando hasta hoy con sus estudios de posgrado, como investigadores asociados. Entonces, el laboratorio de entomología, nuestra pasión es estudiar los insectos
desde varios aspectos, pero al mismo tiempo nos gusta compartir y ser felices en el momento en que estamos en el laboratorio, que creo que esa es la principal función, tener mucha pasión por lo que estamos haciendo, ¿sí? Actualmente la colección cuenta con aproximadamente 10.000 especímenes. Cuando nosotros lo recolectamos, como les dije, con los estándares internacionales, pues lo llevamos a un proceso de etiquetado donde tenemos el lugar donde se recolectó y además de eso, entonces ponemos los que son, algunos insectos son muy blandos, entonces tenemos que depositarlos en alcohol, y otros insectos van a ir en montajes específicos en seco. Entonces, actualmente la colección tiene aproximadamente 10.000 especímenes, como les digo, pero algo muy importante también que tiene la colección son unos especímenes tipo, que ya más adelante les voy a hablar qué es eso. Entonces, actualmente el laboratorio se encarga y tiene como énfasis el estudio de sistemática con fines de conservación. ¿Y qué hacemos allí en sistemática? Pues estudios de taxonomía y morfología, es decir, identificar los bichitos, montarlos y tardarnos muchas horas en el laboratorio investigando acerca de qué posible identidad taxonómica es. La morfología también juega un papel muy importante porque de allí podemos sacar unos caracteres que nos van a ayudar a entender las especies que actualmente estamos identificando en el laboratorio. Importante también tener en cuenta que cuando vamos a campo, todas esas anotaciones que tenemos de los insectos que estamos recolectando, pues es importante porque nos ayuda a entender también lo que es la parte de la historia natural de estos insectos. Todo esto entonces conlleva que se hagan estudios también no solo de taxonomía de chinches, sino que también estamos hablando de taxonomía de insectos y que también estamos llevando a cabo en el laboratorio estudios de ecología y diversidad y recientemente entonces empezamos con los temas de biogeografía. Todo esto, como les digo, para entender, primero identificar qué especies tenemos, entender un poco los procesos de estas especies que nos acompañan actualmente y poder proponer áreas de conservación que como hoy se celebra el Día de la Diversidad Biológica, pues básicamente en biología estamos como tendientes a eso, a la conservación. Y nuestro punto de aporte a esto es el conocimiento de los insectos, cómo están llevando a conservar lugares. Entonces, en nuestro laboratorio, pues se han llevado a cabo cursos de extensión con especialistas que nos han invitado, que han aceptado nuestras invitaciones. Esta fotografía aquí vemos a un curso que se realizó en el 2017 con el especialista Felipe Moreira, que ya les voy a hablar mucho de él. Él es un gran amigo del laboratorio y es quien nos acompaña y quien me acompaña mucho en todas estas locuras de los insectos de los chinches. ¿Qué podemos tener nosotros como aportes del laboratorio de entomología a hoy 2020? Pues más de 40 trabajos de grado dirigidos, tenemos trabajos de grado de pregrado, maestría, doctorado y tenemos como aporte también más de 35 artículos científicos en revistas de alto impacto. También a partir del año pasado empezamos a formar un semillero que ha ido creciendo para alegría mía. Estamos cautivando a más estudiantes de biología aquí de la UPTC y ya le pusimos un nombre y también quiero presentarles a nuestro semillero de investigación que se llama KEPRI y pertenece entonces al laboratorio de entomología donde nos estamos reuniendo pues en estos tiempos de pandemia por vía Google Meet, hacemos reuniones cada 15 días donde discutimos y tenemos pues varios proyectos que en la medida de lo posible lo vamos a realizar. Todos estos trabajos que hemos realizado en el laboratorio, entonces, pues no solo es con chinches, ¿sí? Son abejas, escarabajos, mariposas, pulgas, dípteros, insectos acuáticos, pero si ustedes ven el recuadro, tenemos varios trabajos con chinches, pues obviamente porque ha sido pues la experticia un poquito de los que estamos allí. Entonces, los chinches, ¿qué es un chinche? Todos me preguntan, ¿va a chinchar y qué es un chinche? Entonces, un chinche son estos organismos tan bellos que vemos acá, que en diferentes colores, pero ellos son insectos que se reconocen principalmente porque tienen un aparato picador, chupador. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen un aparato bucal que es como si fuera un pitillo, donde ellos van
succionando el alimento. Ellos tienen diferentes tipos ellos se reconocen porque son insectos que no tienen una metamorfosis completa como todos conocemos de las mariposas, sino que ellos se ven así, nace un huevo y unos pequeños insectos chiquititos que se parecen al adulto. Entonces eso se llaman estados ninfales y tienen de 5 a 6 estados ninfales hasta llegar un adulto. ¿Cómo reconocemos un adulto de un chinche principalmente? Pues cuando tienen alas que se conocen este grupo de insectos como hemiélitros. Sin embargo, pues ya les voy a mostrar unas fotografías. Por ejemplo, en este caso hay algunos insectos que pierden secundariamente en las alas. Ellos tienen diferentes tipos de alimentación. Principalmente en todos los chinches que pertenecen al orden Hemiptera tenemos insectos que son fitófagos, de importancia agronómica principalmente porque muchos son plagas. Tenemos insectos depredadores que cumplen un rol importante en el ecosistema. Tenemos algunos cuantos hematófagos, como por ejemplo el chinche de la cama, y muy pocos también tienen como hábito alimenticio ser filtradores. Ellos tienen variedad de colores y variedad de realmente son muy sorprendentes los chinches por todo lo que nos pueden ofrecer. Estos son el quinto orden más importante de insectos porque pues es en abundancia y pues tenemos diversidad de formas. Hay unas cosas muy interesantes que a mí me ha interesado estudiar, sobre todo es la parte de la cópula, de la parte de reproducción sexual y la genitalia. Entonces acá les quería mostrar cómo estos chinches en esta fotografía que les estoy señalando aquí, por ejemplo, ellos están en cópula y esto tiene que ver con la evolución del grupo como tal. ¿Sí? Estas estrategias de cópula, que veamos un chinche sobre otro, ha sido la historia evolutiva de diferentes grupos de insectos. Hay una parte de reproducción que se llama reproducción traumática, que lo encontramos en los chinches de las camas. Generalmente pues se pensaba que estas chinches que se encuentran en hoteles, mucho ojo ustedes cuando vayan a hoteles, que revisen allí porque ellas generalmente están en estas, entre los colchones, ¿sí? Pero ellos se reproducen muy rápido. Entonces, una de las cosas que hacen que ellos se reproduzcan muy rápido, así sea el lugar aseado, así tengamos las condiciones, es porque ellos tienen una inseminación traumática. Como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, no es como la estrategia de cópula de un pene de un insecto entrando a una vagina, entre comillas, de una hembra, sino que ellos tienen una estrategia de que el macho introduce el pene en un segmento del insecto y permite la llegada del esperma directa. Entonces esto ha hecho que sea un boom y se llegue a tener una reproducción mucho más rápida. Tenemos los chinches generalmente pueden ser de colores llamativos o colores así muy pálidos, pero esto tiene que ver también con el tipo de alimentación. Algunos tienen asociaciones con hormigas. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá este chinche que pierde como su forma de chinche, como vemos en esta figura, sino que va a parecerse más a una hormiga. Viven en asociaciones con hormigas y se dice que tal vez ellos están allí metidos en las colonias de las hormigas, aprovechándose de las obreras, pero no les están causando daño. Otra de las cosas que se ha sabido de los chinches es que pueden ser controladores biológicos porque son altamente voraces, como vemos en esta fotografía, y también se reconoce que hay cuidado parental. ¿Qué quiere decir eso? Que los chinches, las hembras ponen los huevos y en este caso, que es un velostomátide, una cucaracha de agua, las hembras pueden depositar los huevos en el dorso, en las alitas del chinche y el chinche los va a cargar hasta que salgan los primeros estados ninfales. ¿Qué pasa? En internet se ha ya dado una mala fama a estos chinches diciendo que crean enfermedades, hasta montaban fotografías con la mano llagosa por poner, eso es mentira. Eso es mentira y quiero recalcarlo porque los chinches pues sí tienen veneno y sí es dolorosa la picadura, pero ellos no transmiten esa enfermedad. Otra cosa que quería mostrarles acá en esta fotografía es que ellos también presentan una diversidad morfológica a partir de los genitales muy interesante.
pero quería mostrarles este bichito que es un esquizopterido que no mide más de 1 milímetro y en ellos podemos ver una variación gigantesca de morfologías que realmente ha sido poco estudiada y en Colombia no tenemos nada de estudios sobre esto. Eh, ¿Cómo un insecto tan pequeño puede tener una genitalia tan compleja? Pues supongo que son varias preguntas que van a hacer con respecto a esto. ¿Por qué se presenta esto? No se tiene la respuesta. Hay un grupo con la doctora Cristian en Estados Unidos que está estudiando un poco, pero desafortunadamente en nuestra región neotropical no tenemos especialistas que estén dedicados a esto. Este orden, que se conoce como el orden de los chinches hemiptera, pues se encuentran 4 subórdenes. Dentro de ellos se encuentra Sternorhyncha. Sternorhyncha son los pulgones que muchos, digamos, me acuerdo tanto mi mamá peleando con sus maticas en la casa porque tenía unos piojitos y esos piojitos realmente pertenecen al suborden Sternorhyncha, que son estos pulgones, la mosca blanca, que es una plaga muy importante del tomate principalmente, y tenemos unos chinches que realmente son un poco extraños, pero son muy interesantes, que son los chinches escama. Les quiero contar que en el laboratorio actualmente estamos llevando a cabo un trabajo relacionado con estos chinches escama, que realmente fue un reto para mí porque no había trabajado con estos y son interesantes. ¿Cómo surge este trabajo? Resulta que en los bosques de roble aparecen unas estructuritas que ustedes pueden ver acá, que es un hilo conductor y una gotica. Esta gotica se llama mielato y ese mielato lo toman las abejas y ellas producen una miel diferencial. Esa miel diferencial con un sabor como más concentrado, y a partir de esa hidromiel, de esa miel que sacaban de las abejitas, se ha creado un licor de miel que ha sido apetecido. Entonces, pero ¿qué pasaba con el chinche? Solo se pensaba que era una especie de Stigmococcus asper, pero no sabíamos más. Entonces nos invitaron a participar con este proyecto que ha sido, como les digo, muy gratificante para mí participar. El doctor especialista Takumasa Kondo ya nos confirmó que la especie Stigmococcus. Entonces Ingrid está trabajando en su tesis de pregrado, haciendo el ciclo de vida porque no se conocía nada de este chinche. Entonces estamos haciendo aportes a reconocer, ya pudimos criarlos en el laboratorio y estamos dando aportes al conocimiento del ciclo de vida de Stigmacoccus asper, y este trabajo lo estamos realizando también con el investigador Jonathan. Auquenorrhyncha son esos chinches que vemos acá tan bonitos, membrácidos, y tenemos aquí las chicharras que, bueno, en zonas bajas, en el Valle del Cauca, en el Quindío, dicen que se explotan de tanto cantar. Siempre yo les explicaba a mis amigos, ellos no explotan de tanto cantar. Los chinches, simplemente que encontramos muchas exuvias en el campo, es porque ellos crecen mediante mudas. Y esto que dejan ellos, ese cascarón, que era la parte dorsal, la abertura, y por eso se cree que se explotaban de tanto cantar, es que ellos abandonan la exuvia. Lastimosamente no estamos trabajando nada de esto en el laboratorio actualmente. Han llegado especialistas a visitarnos, por ejemplo, Camilo, que está en Antioquia, fue a visitarnos y pues tomó algunos datos, pero pues la invitación es que hay muchas cosas que trabajar todavía. Colorrinca, pues es un suborden que no tenemos acá, se los quería mostrar simplemente, pero él está en Nueva Zelanda, en Australia, y pues no vamos a tener este suborden en Colombia. Y llegamos al maravilloso mundo de los heterópteros. Acá es los chinches verdaderos. Ellos tienen diferentes estrategias de vida. Tenemos aquí ya, entonces, ¿se acuerdan que les hablé de suborden? Ahora son infraórdenes. Tenemos unos pequeñitos, encefalomorfa, disomorfa, pentatomorfa, leptopodomorfa, pero en el laboratorio de entomología de la UPTC, pues nos hemos centrado en estudiar 3 principalmente, o hacer algo de aporte: simicomorfa, guerromorfa y nepomorfa, que es lo que les voy a hablar un poco más adelante. Entonces, simicomorfa son estos chinches que principalmente son fitófagos. Hay 16 familias y las principales se encuentran en la familia Myride y la familia Redúvide. La familia Myride fue la que yo trabajé durante mi doctorado, que ellos succionan savia de las plantas, y por ejemplo el género que
que yo trabajé, ellos dejan el pasto, se alimentan de pastizales y ellos dejan el pasto amarillo, lo que hace que las vacas no la puedan consumir ese pasto y eso genera pérdidas económicas. Entonces, es un género que ha sido principalmente plaga, pero el estudio se basa entonces en hacer las relaciones filogenéticas, es decir, quién era, de dónde venía este género y por qué está en América. Les cuento que nos está acompañando en este proyecto la doctora Valentina Castro y Dimitri Forero. Estamos trabajando actualmente en hacer la filogenia, es decir, mirar las relaciones, si es un grupo monofilético, si son un solo ancestro o si fueron varios ancestros, porque este género Colaria tiene una distribución bien particular. Ellos están en la región afrotropical, están en la región neártica y están en la región neotropical. Entonces la pregunta era, pero si están con esta distribución tan dispar, ¿cuál fue el origen? Y hemos encontrado un poco que este origen puede ser que ellas vienen de África. ¿Sí? Pues vienen siguiendo los pastos, pues como les dije, se alimentan de los pastos. Entonces nos encontramos haciendo análisis biogeográficos, esta ya es como biogeografía histórica, viendo la historia de cuándo es que entraron estos chinches a nuestra región y cómo se distribuyen por estas regiones, y pues actualmente estamos haciendo esto. Pero como les digo, es un grupo de insectos plaga que es importante conocer un poco más allá. Entonces, con colegas de Brasil y de Ecuador, estuvimos trabajando en hacer un aporte al conocimiento de la histología y hacer cortes y mirar el sistema reproductivo, porque, por ejemplo, Colaria oleosa es una de las principales plagas, digamos, en el altiplano cundiboyacense. Entonces, conocer esta morfología interna nos ayuda a entender un poco la dinámica de la población de insectos y cómo poder usar estrategias para poder controlar esta plaga. También actualmente estamos colaborando con una tesis doctoral en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Ciencias Agrarias, con unos chinches bien particulares, que es este género, y ellos principalmente son plagas de cacao. Entonces aquí se está haciendo una revisión taxonómica. ¿Qué es eso? ¿Qué es revisión taxonómica? Pues mirar qué especies hay actualmente, cuáles realmente son las especies que están atacando a esto y mirar las relaciones también de este género. En cuanto a Guerromorpha, que son los chinches patinadores, que son, siempre les digo a las personas que están en el campo, son como esos mosquitos que ustedes ven ahí en el agua, mucha gente ni siquiera los ve, pero son insectos bien importantes en el ecosistema. En cuanto a Guerromorpha, pues hemos estudiado en el laboratorio con las familias Mesobelide, Évride, Hidrométride, Guerride y Bélide. Entonces, ¿por qué Guerromorpha y por qué chinches patinadores? Ellos tienen pelos hidrófugos que les permite no hundirse en el agua, y ellos generalmente están en la película superficial. Ellos son bien voraces, pero también pueden ser carroñeros y se alimentan de otros insectos o de insectos que estén, digamos, moribundos, ¿sí? Unos patinan más rápido, otros más lento. Por ejemplo, los hidrométrides son muy estilizados para patinar. Ellos tienen diferentes tipos de hábitat donde los podemos encontrar. Por ejemplo, la familia Guerrida y Bélide podemos encontrar en manglares, los encontramos en quebradas pequeñas, en charcos al lado del camino, en escurrideros, en lagos, en quebradas, ¿sí? Los podemos encontrar en ríos, en hojarasca, en bromelias. No puse aquí las fotografías, pero también hay reportes en cavernas, en Brasil principalmente. Felipe Moreira ha descrito algunas especies de cavernas y es interesante porque los encontramos allí, pero ¿qué función cumplen en el ecosistema? Ellos entonces pueden ser depredadores ayudando en la cadena trófica del ecosistema. También se han utilizado como controladores de plagas, se dice en algunos casos, y también en Colombia han sido particularmente utilizados estos chinches patinadores como indicadores de la calidad del agua. Es decir, que si encontrábamos una especie determinada, podríamos decir que ese ecosistema estaba conservado o no. ¿Y qué encontramos en Boyacá? Bueno, Boyacá es un departamento bien particular que lo encontramos en el centro oriente de Colombia,
pero él generalmente se piensa en Boyacá como en una parte fría, ¿sí? Como Tunja, que es la capital, es fría y hasta ahí nos limitamos. Pero resulta que Boyacá tiene regiones de vida que van desde los 100 metros hasta los 2.800 metros, según Rankel, son las regiones de vida tropical, subandina, andina y paramuna. Entonces, nosotros nos hemos llevado una grata sorpresa porque hemos podido, gracias al apoyo de la universidad, a la Dirección de Investigaciones, pues ir a recolectar chinches, que es lo que nos gusta, a diferentes ecosistemas. Entonces, por ejemplo, esta es una fotografía muy hermosa de la Ciénaga de Palagua, que pertenece al municipio de Puerto Boyacá. En Boyacá está la región del Magdalena Medio, y pues es de nuestro departamento y allí también podemos encontrar cosas. Entonces vamos a hacer un recorrido de lo que hemos encontrado en cuanto a chinches acuáticos desde las zonas bajas hasta la zona alta, ¿sí? Entonces este mapita era pues para ubicar a las personas que de pronto no saben muy bien dónde ubicamos nuestro departamento. Todo esto es uno grande en Colombia. En las zonas bajas, que es como entre los 100 y 1000 metros, digámoslo así, hemos encontrado nuevas especies y nuevos registros. ¿Y por qué es importante estos nuevos registros? Esto ayuda a entender y a completar el inventario nacional de especies, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, unos registros que no teníamos, digamos, estas especies son particulares porque ellas son más bien de regiones bajas. Tenemos la ciénaga de Palagua, una nueva especie de este chinche pequeñito que próximamente estaremos publicando. Esta es una especie no de esta ciénaga, es de San Luis de Gaceno, también la publicamos hace unos 2 años, encontramos esto. Entonces, para las zonas bajas de Boyacá es interesante tener este registro porque, como les digo, particularmente se pensaba en que Boyacá solamente era de esta zona alta, pero cuando vamos a recorrer estos lugares, por ejemplo, el año pasado que fuimos allá, nos decían, ¿ustedes por qué vienen acá? Son como el municipio olvidado de nuestro departamento y nosotros no, pero es que ustedes también hacen parte y encontramos muchas sorpresas interesantes en este Puerto Boyacá, en esta ciénaga de Palagua que es maravillosa. En estas zonas bajas, que así lo denominé, no necesariamente es la categorización que les dije de Rangel, pues tenemos aproximadamente 27 especies. Es un número alto de especies de solamente chinches patinadores en este caso. Ya para las zonas medias tenemos unos nuevos registros con la estudiante de maestría, con la joven investigadora, hemos encontrado cosas interesantes, pero como les digo, esto requiere trabajo de laboratorio, mucho trabajo de laboratorio, entender un poco las estructuras, muchas horas en el laboratorio, investigando también en la bibliografía o en el microscopio, en el estereoscopio, hacer montaje de esas genitalias que son muy pequeñitas para poder entender estos nuevos registros y también para esta zona media tenemos como una nueva especie, los nuevos registros y este que es particular, que este chinchecito que vemos acá lo podemos encontrar en estas zonas de espuma, no necesariamente el río que lleva estas zonas de espuma está contaminado y allí nos de acá es muy pequeñito, pero acá se ve el chinche patinando en esta espuma. Entonces es algo bien particular porque falta conocer mucho la historia, por qué este chinche o por qué encontramos varios chinches en espumas, cuando digamos podría tener otra oferta alimenticia al borde de la quebrada. Llegamos a la alta montaña, donde el año pasado publicamos un nuevo género. Es un gran aporte al conocimiento de la diversidad del departamento de Boyacá, porque tenemos una especie de este nuevo género para el departamento. Esto pues obviamente son trabajos que se hacen en colaboración y siempre lo digo que esos trabajos se hacen es con amigos quienes le apuestan como a lo que uno está también trabajando. Entonces pues Dan Paul Gemus, Carla Floriano y Felipe Moreira son los que siempre nos van a acompañar mucho, que ellos están en Brasil y pues son Felipe es referente mundial en chinches y pues siempre nos acompaña y pues el profe Freddy también estuvo trabajando en este artículo. Los chinches yo les conté que estaban en el agua, pero resulta que estos Garromorpha tienen unas patas muy larguitas y los encontrábamos era
en regiones húmedas, aunque estos chinches también hay algunos registros, no de este género que les estoy hablando, de otros chinches patinadores los podemos encontrar en regiones secas. Entonces, la recolecta de este género fue bien particular porque se habían dispuesto unas trampas de caída, que acá hay un vasito enterrado a ras de suelo con una tapita, y acá un atrayente, generalmente es estiércol humano, porque iban a recolectar escarabajos coprófagos. Pero resulta que en la trampa cayeron estos chinches. Estos chinches pues eran muy particulares, generalmente uno puede encontrar los escarabajos coprófagos, hormigas, pero chinches en trampas de caída, ¿por qué? Entonces con Freddy, que fue inicialmente quien dijo, bueno, vamos a ver, nos pusimos a examinar y resulta que era algo muy diferente. Pensábamos inicialmente que era de otro género, ¿sí? Parabela. Entonces, estos se pueden recolectar con trampa de caída y también con esta embudo para recolectar, que es un succionador, porque ellos pues son chiquitos, pero los encontramos particularmente entre los 1500 y 3000 metros de altura, ¿sí? En condiciones de páramo principalmente. Entonces, cuando vimos eso, dijimos, oye, Felipe, tenemos esto que no nos cuadra mucho. Felipe nos dijo, pues nosotros tenemos especímenes, pero de una colección que ellos estaban revisando y junto con Carla, pues ya unimos esfuerzos, oye, pues entonces esto es un nuevo género. Principalmente Dan y Felipe Moreira dijeron por tales y tales características. Entonces, lo que antes era otro género que se conocía para Belia, pues resultó ser un nuevo género para los Andes, con la contribución de 4 nuevas especies para Colombia. Las encontramos en diferentes complejos de páramo y ellos se reconocen por ser la pata posterior mucho más grande que el cuerpo, lo que creemos que le permite entonces ir a caminar muy lentamente sobre estos ecosistemas que les acabo de contar. Para esto también hay que tener en cuenta que hay que revisar estructuras morfológicas y hacer un examen muy concienzudo de genitalias, por ejemplo. Entonces, por eso ustedes ven estas figuras aquí un poco raras, ¿sí? Pero son las estructuras que a nosotros nos sirven para determinar las especies y diferenciarlas, ¿sí? Estas son estructuras que se llaman parameros, que son en los machos, que se cree que son para agarrar a la hembra en el momento de la cópula. Entonces, estas son las nuevas especies del nuevo género que ayudamos a contribuir y que es muy gratificante tener una especie para nuestro departamento y haber contribuido con esto al conocimiento. En cuanto a los chinches acuáticos, que se consideran realmente acuáticas porque viven debajo del agua, tenemos estas familias principalmente, otra de los Velostomati, de acá ya les había hablado un poco de los huevos, pero estos se conocen como cucarachas de agua y puede ser muy doloroso la picadura. Ellos también se pueden alimentar de ranas y de peces, son bien voraces. Tenemos estos chinches que se llaman notonectia, que se reconocen porque nadan, digámoslo así, le dicen nadador de espalda. Tenemos gelastocóride, que los conocen como los chinches sapo. Tenemos estos népidos que ustedes ven acá en esta fotografía. Esta familia y esta familia y esta familia tienen patas que se llaman patas raptoriales. Si ustedes todos han visto una mantis que tienen las paticas como así, esta patica les ayuda a cazar y ellos también son bien voraces. Tenemos estos que tienen unas paticas aplanadas y les permite como nadar debajo del agua muy rápidamente. Y tenemos esta familia preciosa que se llama Pleide, ya les voy a hablar un poco más de ella, y Naucoria. De Octeria tenemos algunas cosas, pero pues ha sido un poco difícil identificar y estas familias no tenemos en Colombia. Pero entonces de estos chinches que están viviendo debajo del agua, que tienen estrategias para respirar, por ejemplo, es bien interesante. Si ustedes ven aquí la forma, ellos toman el oxígeno desde el aire, ¿sí? Entonces ellos llenan y en unas familias hay una burbuja que se va cambiando para reemplazar el oxígeno. Estos también han sido utilizados como, por ejemplo, controladores de plagas de arroz. Entonces, hay varias cosas, pero en Colombia hay mucho más por estudiar. ¿Qué tenemos en Boyacá? Teníamos esta especie, que es un chinche aplanadito, que es de la familia Naucoridae,
que decíamos, bueno, no sé qué es esta especie, entonces le preguntamos a nuestros amigos, a Igor Rodríguez y a Robert Sides, quien estuvo visitándonos hace algunos años en la colección, a preguntarles, bueno, ¿esto qué puede ser? Como les digo, siempre tenemos como los aliados estratégicos para poder aumentar nuestro inventario de la biodiversidad. Entonces, pues esta era una especie que resulta ser una especie que estaban describiendo Bob y Igor, que cuando ya la describan va a ser un nuevo registro para el departamento. Esa era una especie que había sido registrada para Colombia, pero no para el departamento de Boyacá. Estas dos especies son de la ciénaga de Palagua. Tenemos un nuevo registro para el departamento de este chinche que es de la familia Velostomatidae, que es la cucaracha de agua que ya les dije, quien nos ayuda entonces con la corroboración de la identificación es nuestro amigo Fabiano de la USP en Brasil. Y tenemos estos chinchecitos que son los que les dije que nadaban de espalda o que tenían estas paticas modificadas como remos para nadar muy rápido. Son nuevos registros también para Boyacá. Entonces nos ayuda entonces Juliana en la Universidad Federal de Río de Janeiro a identificar. Y tenemos unas nuevas especies de chinches que son estos chiquititos que les dije, una familia bien particular. Realmente son insectos que miden aproximadamente 1 milímetro, son muy pequeños. Se llama la familia Pleiade. Generalmente ellos están asociados con las raíces, digamos, en una ciénaga, en un buchón, o en plantas que tengan sus raíces en el agua, las tenemos aquí. Y entonces estamos actualmente describiendo nuevas especies con un colega, Jerry Cook, y con Patricia, quien me acompaña en todas las locuras que se me ocurren en el laboratorio allí. Entonces estamos viendo que estamos dando a conocer muchas cosas que estaban ocultas de nuestro departamento. Pero ¿qué más estamos haciendo entonces actualmente en el laboratorio? Que hay tantas cosas maravillosas por estudiar, pues también Jimena me siguió la idea y contactamos a nuestra gran amiga Sandra Ospina en la UNAM. Jimena es estudiante de maestría actualmente de la UPTC y estamos entonces trabajando, veíamos que las especies de chinches de zorra goelia, teníamos una colega que estaba identificando muchas especies. Entonces se nos hizo un poco raro cuando aprovechamos un viaje de Felipe a Colombia, revisamos los especímenes que estaban depositados en otra colección y nos dimos cuenta que ella ponía muchas especies como si fueran nuevas especies, pero que realmente no eran, porque pues no había mucha variación. Entonces nosotros queremos ver si estos bichitos que no varían tanto, que es tan difícil determinar, ¿cómo podemos entonces nosotros decir, bueno, a esa variación de la morfología, ¿qué nos puede representar? Entonces actualmente nos encontramos trabajando con morfometría lineal y geométrica con estas dos colegas. También entonces, todo esto que viene de Palagua es por un proyecto que presentamos ante la DIN con el profe Andrés Gómez que está acá y empezamos a ver que era necesario también trabajar un poco la diversidad taxonómica y genética en ecosistemas como la ciénaga de Palagua, que realmente ha sido muy aporreada por el petróleo, porque pues por allí están las petroleras. Entonces cuando nosotros íbamos a ir antes de la primera salida, pues íbamos como un poco no tan optimistas de encontrar muchas cosas, porque la ciénaga lastimosamente pues ha sido muy perturbada. Sin embargo, pues como les digo, nos hemos llevado sorpresas con nuevas especies y aquí entonces tenemos a Ana, que está muy juiciosa haciendo su trabajo de pregrado con la diversidad genética y estamos sacando secuencias de especies y vamos a aportar al GenBank, que es donde encontraríamos todas estas secuencias de estas especies de chinches, porque lo que encontramos solo son especies neárticas y bueno, entonces aquí tenemos cosas interesantes para que próximamente les contaremos. Además, finalmente nosotros decíamos, bueno, nosotros estamos recolectando, no necesariamente en Boyacá, como les dije, en toda Colombia, estamos identificando nuevas especies, las estamos midiendo, estamos tomando un poco de medidas, pero bueno, si ya las identificamos, ¿cómo entonces podemos llegar a llevar esta información a conservar nuestros ecosistemas? Entonces apareció
nuestra guía, nuestro gurú de la biogeografía en Colombia, que es el profe Jorge Mercado de la Universidad de Sucre, quien vino hace algunos años a dictar un curso y entonces ya actualmente estamos trabajando en un proyecto de biogeografía de chinches con Patricia, con estudiantes de maestría, Jimena y Natalie, donde vamos a determinar áreas de endemismo. Ya tenemos listas, digamos, completas de las especies o completas en lo más posible que se tenga. Y esos datos de distribución geográfica nos servían para entender un poco la distribución actual de estos insectos y a ver si eran de zonas particulares, si eran, digamos, solo del Chocó, solo de Boyacá. Y esta información nos sirve entonces para tener en cuenta y formular áreas de endemismo que van a llevar a darle a los entes encargados como guías para la conservación de los ecosistemas. Esto nos tiene muy felices porque pues esto realmente de biogeografía de chinches pues no se ha trabajado mucho y pues sería otro gran aporte al conocimiento. Bueno, y toda esta colección, ustedes van y recolectan y qué hacen con eso, pues les cuento entonces que como les dije al principio, tenemos especímenes que están llegando al acervo de la colección y esto es patrimonio nacional. Entonces tenemos una gran tarea de conservar adecuadamente este acervo. Tenemos en nuestra colección, que aunque es pequeña, tenemos aproximadamente 40 especímenes tipo. ¿Qué quiere decir eso de especímenes tipo? Esos son como, digamos, los especímenes más valiosos que podemos tener y estos especímenes están depositados en nuestra colección, cosa que nos hace muy felices porque nuestra colección es muy valiosa y tenemos no solo de chinches, tenemos de escarabajos acuáticos, una colega del Quindío nos enviaron especímenes de Brasil, de escarabajos coprófagos, entonces nuestra colección es reconocida porque tiene unos procesos de curaduría, de cuidar muy bien los insectos que están haciendo que llegue a ser reconocida. Para Boyacá, entonces, pues es una lista no muy exhaustiva, creemos que puedan ser más, pero tenemos aproximadamente 335 especies para Boyacá. Seguramente con más estudios podríamos ampliar mucho más esta lista, pero entonces como resumidas cuentas en el laboratorio estamos contribuyendo a estos estudios de diversidad con especies descritas, por ejemplo, para la familia Guerrier tenemos 16 especies descritas nuevas desde el laboratorio de entomología y está en preparación un nuevo género que encontramos para el Pacífico colombiano. Tenemos 14 especies nuevas para Bélide. Unos colegas del laboratorio describieron 3 especies nuevas para Hidrométride, Pleide, 2 especies nuevas para Míride, no son colombianas, son especies que son africanas, pero también contribuimos con esto, entonces son 2 especies y 2 especies de escarabete. Entonces la colección entomológica es un patrimonio natural, es un patrimonio que debemos cuidar y que debemos seguir propendiendo para que esté muy bien. ¿Por qué? Pues porque esto nos lleva a que podamos seguir haciendo estudios taxonómicos, ecológicos, filogenéticos y biogeográficos. Entonces aquí era como para dar un poco a entender la importancia de las colecciones. Las colecciones nos pueden dar información acerca de la historia de ciertos individuos. Hay especímenes que, por ejemplo, en insectos solamente tenemos en colección y no sabemos nada de la historia de vida. O hay especímenes que hay que cuidar muy bien y que no nos ocurra como el caso de en Brasil, donde pues desafortunadamente la colección en Río de Janeiro se quemó y se perdieron muchos especímenes tipo que, como les digo, son los más valiosos. Pero bueno, en cuanto a chinches, todo eso está muy bien, pero quería contarles también un poco que en el laboratorio estamos abiertos y trabajamos otros insectos, los escarabajos coprófagos que les encantan a los estudiantes, pues yo les digo esos chinches, esos escarabajos feos, pero realmente son muy importantes y tenemos colegas que nos acompañan y que Claudia Medina es principalmente aliada con nosotros, Alejandro Lopera, Freddy Alvarado, que está ahora en Brasil, que nos está acompañando como un poco con este trabajo con escarabajos, que están trabajando Johan en su tesis de maestría, Andrés y David. Con abejitas, estamos también haciendo estrategias con alianzas estratégicas con Andrés, que Andrés nos está colaborando, él tiene una piara y tiene mucho conocimiento en abejas, entonces pues Gina va a hacer su trabajo en la Macarena cuando todo esto pase.
Valentina va a trabajar con mariposas, va a hacer su pasantía en el Jardín Botánico del Quindío, entonces nuestra colección está como creciendo y eso me tiene muy, nuestro laboratorio está creciendo y me tiene muy contenta porque podemos abrir más rangos. Y pues María Angélica está trabajando con los insectos acuáticos en la Ciénaga de Palagua y pues estamos abiertos a que lleguen más estudiantes con muchas, muchas cosas más que aprender. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Vamos, si tienen algunas preguntas, el público. Si tienen acá por el Google Meet, por el momento no. Albita por el Facebook. Solo hay halagos, profe. Creo que todo quedó más que claro. Muchos saludos y muchas felicitaciones por ese trabajo. Muchos se sienten en grupo y muchas gracias. Bueno, y para los nuevos estudiantes que se animen a estudiar con insectos, que hay muchas cosas por hacer. Pues que gracias, profe Irina, por seguir protegiendo el legado del profe Andrade y del profe Frey, que pues un abrazo. En general, que excelente trabajo. Saludos desde Costa Rica. Ya salimos del mundo. Abrazos, Bernal. Sí, señora. No, pues al parecer. ¿Qué te quiero hacer? Ay, no, pues que me hace llorar de la felicidad. Muchos mantenemos contacto con los egresados y pues Guerrero Muisca es un egresado que ahora es docente en Brasil y estamos muy felices de que esté colaborando desde la parte de ecología, porque pues yo trabajo más de la parte sistemática. Tenemos Bernal, es de Costa Rica, vino y nos visitó aquí hace algunos años, entonces muy felices que sepan que el trabajo continúe y lo que tenemos es más trabajo para seguir el legado del profe Freddy y del profe Andrade, claro que sí. Y a ustedes, chicas, muchas, muchas gracias por la invitación. Como les dije al inicio, estaba muy feliz de poder presentar todo esto que estamos haciendo y seguramente tendremos más trabajo.
Claro que sí, muchas gracias, Alba. Y esperamos seguir, como decía Freddy, dando lora más adelante con muchas cosas nuevas. Hola, Albita, te perdí el audio. Ya, ahora sí. Bueno, profe, ante todo, muchísimas gracias pues por aceptarnos esta locura ahorita en cuarentena, pues de llegar a todos. Pues en general, saludos acá desde Armenia y muchas felicitaciones por todo el trabajo y que gracias por darle ese enfoque y esa luz a la entomología. Y pues, como decía Albita, cuando quieran, las puertas de Bioescucha están abiertas para el semillero, para sus investigaciones, para hacer difusión de ese trabajo tan bonito. Están abiertas, no duden en contactarnos. Y bueno, en general, el otro jueves estaremos con una gran invitada también egresada de la UPTC, bióloga, Lina Peña, y nos va a hablar un poco de aves, de termorregulación, de plasticidad morfológica frente al cambio climático. No hemos confirmado aún la hora, pero es más o menos a este tipo de hora, entre 3 y 4 de la tarde, para que estén pendientes. Igual se va a hacer la publicación de todo el contenido. Vale. Profe, y pues por acá te tienen una preguntita, pero Sí. Steven Estepa, Sí. que pues bravo, profe, muy agradable escucharla, y cómo podría acompañarlos a las sesiones que se realizan en el semillero de investigación, como para acercarme en esta cuarentena, cómo hace para acercarse. Ah, bueno, se me olvidó escribir mi correo, pero acá lo voy a escribir, acá, no sé si lo ven. Mi correo es irina.morales. Me escriben al correo irina.morales. Vamos a ver si lo puedo escribir acá. No, irina.morales@uptc.edu.co. Los que estén interesados en pertenecer al semillero, pues bienvenidos. Igual quienes deseen no alcanzaron a anotar el correo, pueden seguir a la profe, la etiquetamos en nuestras publicaciones, igualmente en Instagram como en Facebook, o nos pueden preguntar por internet y les contamos. Ah, sí. No hay problema. Muchísimas gracias, profe, realmente ha sido un espacio muy ameno en todo este momento y frente al COVID. Muchísimas gracias, profe. No, a ustedes gracias por la invitación. Seguramente que las próximas charlas serán también muy agradables. Y gracias a ustedes por el esfuerzo de hacer este espacio para todos. Bueno, profe, entonces, si es posible, en el futuro estaremos con más charlas y ojalá con más invitados del grupo Entomología y de tu semillero. Claro que sí. Bueno, que tengas una linda tarde y hasta luego a todos. Gracias. Que estén hasta bien. Luego.